Austria se encuentra en la Fórmula 1 desde la década del 60 y su hogar permanente siempre ha sido el Red Bull Ring, un circuito con bastante historia y cambios de nombre que está lleno de momentos históricos, desastres de época y una notable evolución, pasando de un anticuado, peligroso, veloz y estrecho circuito a uno de clase mundial, el cual se recorre casi en su totalidad a toda velocidad. Por lo que sin más, el día de hoy vamos a revisar la evolución y transformación del circuito que ha hospedado el Gran Premio de Austria. Si bien el primer Gran Premio de Austria se realizó en 1964, se hospedó en Saalbach. Esta era una base aérea que le destrozó la columna a todos los pilotos, ya que estaba construida con bloques de concreto, lo que provocó vibraciones tan serias que literalmente destrozó a casi todos los autos. La FIA de inmediato eliminó el circuito del calendario, pero muy cerca, solo 4 kilómetros de distancia en Spielberg, se inició la construcción del llamado Österreichring, literalmente traducido a circuito austriaco. Su debut oficial llegó en 1970, una carrera con bastantes logros. Jackie Ickx ganó sin mucha complicación y Clay Regazzoni obtuvo su primer podio en Fórmula 1, mientras que Rolf Stommelen celebraba el único podio de toda su trayectoria. Jochen Rindt, piloto local que terminó ganando el título, aunque de manera póstuma, tenía la pole en esa carrera pero rompió motor, por lo que fue un adiós bastante triste frente a su público porque el siguiente GP fue cuando conoció a San Pedro. En la edición de 1971, mientras un tal Niki Lauda hacía su debut en la Fórmula 1, Jackie Stewart tenía tanta ventaja en el mundial que a pesar de retirarse de la carrera en un violento incidente se coronó campeón mundial, mientras que Joe Seifert dominó el evento, consiguiendo la pole y ganando luego de rodar las últimas vueltas con un pinchazo. Las ediciones de 1972 y 73 fueron conquistadas por Lotus, con esta última teniendo como antecedente que Lauda se la perdió por romperse la muñeca en Nürburgring. El argentino Carlos Reutemann ganaría la edición de 1974, donde debutaba otro austriaco, Helmut König, el cual mejor no busquen cómo terminó en Estados Unidos. Pero en 1975 ocurrió el suceso que transformó el circuito. Durante las prácticas, Brian Hinton tuvo un duro incidente al pisar una mancha de aceite. Wilson Fittipaldi también se dio contra las barreras rompiéndose una mano, pero quien la sacó peor fue Mark Donoghue, quien lamentablemente perdió la vida luego de que un pinchazo lo mandara a toda velocidad contra el cerco de contención, impactando los carteles publicitarios en la primera curva del circuito. Esto, por cierto, no solo le costó la vida al piloto, sino también a un comisario de pista, dejando a otro gravemente herido. Pero, como eran los años locos, esto no evitó que la carrera se llevara a cabo, la cual fue una locura bajo un intenso chaparrón. Lauda no paró de sufrir con el setup, por lo tanto continuaba con su maldición. James Hunt, por otra parte, lideró, pero terminó rompiendo motor, y tras ellos estaba el gorila de Monza, el italiano Vittorio Brambilla, que sin temer la nada lideró la carrera mientras que los comisarios discutían sobre si tenían que frenar o no el evento por tantos trompos e incidentes. Al final se agitó la bandera roja, se detuvo el evento y Brambilla ganó, pero se accidentó apenas cruzó la meta, celebrando con el auto roto en un momentazo. Fórmula 1, amigos míos. El 76 fue otra edición movida que no contó con Niki Lauda porque recién había tenido su grave accidente en Alemania. Ferrari no se presentaría al evento por una queja que puso, ya que a Hunt le habían devuelto los puntos por una descalificación en España, y los medios ya estaban hablando de una cancelación del Gran Premio. Al final lo disputaron igual, pero tuvo poquísimo público y Penske se llevó su única victoria en Fórmula 1 antes de retirarse y enfocarse en IndyCar. Por lo tanto, conociendo ya la historia, nos queda saltar al circuito para conocer la versión original del por entonces Österreichring.
En 1976 se hizo una leve modificación en la curva donde Donohue tuvo su accidente. Esta era la primera curva, llamada Boes-Hogel, pero en 1977 se aplicó un cambio mayor, ya que transformaron la curva más rápida del circuito en la más lenta de toda la pista. Todo por una curiosa chicana en forma de S llamada Hella-Licht. En esta nueva edición, Niki Lauda retornaría llevándose la pole, pero siguió con la maldición ya que fue Alan Jones el ganador del evento. Poco a poco los autos turbos comenzaron a hacerse fuertes en un circuito de tanta velocidad. La edición más espectacular fue sin duda la de 1982, donde los turbocargados se dieron con todo pero solo uno pudo sobrevivir. Riccardo Patrese estaba dominando pero tuvo un duro golpe en la zona Texaco, el segundo sector del circuito. Prost lideraba la carrera pero se le rompió el motor casi al final, lo que dejaba la lucha por la victoria en manos de Elio De Angelis y Keke Rosberg. Lo interesante de esto es que ninguno de los dos pilotos había conseguido una victoria hasta ese momento. Bigote de Hielo volaba por el circuito recortándole casi 2 segundos por giro a De Angelis. Última vuelta y ambos luchaban para conseguir su primera victoria, pero De Angelis pudo aguantar y casi en un photo finish celebró así su primera victoria en Fórmula 1. En 1984 y luego de años de infortunio, Lauda por fin ganaría en casa, dejando posteriormente el evento en manos de Prost en las siguientes ediciones. Otros momentos destacables fueron el incidente de Cesaris en 1985 que provocó su despido ya que su jefe literalmente le dijo que no tenía más dinero para reparar todos los autos que estaba rompiendo carrera a carrera. En 1987 se disputó la última edición, una que tuvo varios incidentes en la largada. Tuvieron que reiniciar la carrera varias veces y lo más increíble es que todas estas montañas de auto sucedieron en seco, no en mojado como por ejemplo en Bélgica 98. Para la FIA esto fue el último clavo en el ataúd. Los autos cada vez eran más rápidos y el circuito era uno de los más veloces del calendario, pero casi no tenía protecciones, estaba lleno de baches fuera del trazado y era tan pero tan estrecho que solía provocar incidentes. Por lo tanto, todo esto provocó su retiro definitivo de Fórmula 1 y Austria desapareció de la Fórmula 1, como por una década. Se intentó negociar el gran retorno, pero para la FIA era obligación reformar todo el circuito. Por ello, durante la década del 90, el Österreich-Ring fue remodelado por completo, siendo renombrado a A1 Ring, nombre que obtuvo por un tema del auspiciador que pagó todo el circuito. De inmediato se generó algo de polémica por la eliminación casi completa de sus largas y veloces curvas, siendo reemplazadas por curvas cerradas de casi 90 grados. Algo así como un tilcódromo. Espera, esta sí lo hizo Tilke. Pero basta de hablar y vamos a saltar para conocer este circuito remodelado al instante. El gran retorno de Fórmula 1 se provocó en 1997. Lo curioso de esta edición es que varios equipos pequeños sacaron ventaja gracias a sus gomas Puente Piedra. Jarno Trulli en su Prost llegó a liderar la carrera, pero lamentablemente se le rompió el motor y probablemente el alma. Barrichello tuvo que pelear contra Villeneuve mientras que Papá Magnussen bloqueaba a todo mundo. Irvine y Alesi se sacaron mutuamente de la carrera mientras que el Kaiser le dio duro a todo el mundo para meterse a duras penas en los puntos. Villeneuve ganó esa edición y quedó a solo un punto del Kaiser en la lucha por el título, mientras que Berger anunciaba su retiro luego de una pésima clasificación. El evento posteriormente pasó a ser dominado por McLaren y Ferrari, con dos ediciones que fueron sumamente polémicas que casi arruinan el propio GP por la mala publicidad, siendo el más conocido el de 2002 cuando Barrichello tuvo que ceder su victoria al Kaiser, y un año más tarde, en 2003, se hospedaría la última edición del Gran Premio de Austria en el A1 Ring.
La Fórmula 1 había crecido en todos los aspectos y el circuito se había quedado pequeño. Hacían falta reformas de todo tipo y se llevaron a cabo, el problema es que nunca las terminaron y durante varios años el ring fue una pila de escombros. Y es que en 2005 fue adquirida por Dietrich Mateschitz, cofundador de Red Bull. Él planificaba darle otro uso al circuito y demolió gran parte de él. Habían pocas esperanzas de que revivieran la pista, ya que llegó a declarar que nunca iba a desperdiciar dinero en un circuito tan deficiente como este. Pero poco después, y con la fundación de Red Bull Racing, se llegó a hablar de que el circuito iba a ser la base donde el equipo iba a probar sus monoplazas. Pasaron los años y varias empresas estaban interesadas en revivir el ring, incluyendo gigantes como Volkswagen. Pero al final fue la propia Red Bull que desembolsó 70 millonazos al final de 2008 para revivir el circuito, que finalmente reabrió sus puertas al público en 2011 con importantes eventos como de la DTM o de la Fórmula 2. El retorno de Fórmula 1 parecía casi un hecho, Bernie Ecclestone ya lo estaba negociando y solo necesitaban un espacio en el calendario, el cual surgió cuando cancelaron una carrera propuesta para Nueva York, con el ring redebutando en el Gran Premio de Austria de 2014, una carrera que tuvo como sorpresa la pole de Felipe Massa, por lo que Williams le arruinó el récord perfecto a Mercedes. Pero las flechas plateadas de todo modo se marcaron el 1-2 en carrera. El circuito se transformó en una salvación durante la pandemia, hospedando dos grandes premios, el de Austria y el otro que llevó por nombre Gran Premio de Estiria. En 2021 volvieron a repetir la doble carrera para la Fórmula 1 por las cancelaciones del Gran Premio de Canadá y de Turquía, con el circuito manteniéndose prácticamente intacto desde 2014, al menos en la Fórmula 1, ya que cuenta con una modificación para las motos en MotoGP, ya que luego de la primera curva en la recta larga hay una especie de S rara que utilizan para que las carreras no sean tan peligrosas. Pero basta de hablar y pasemos a revisar la última cara del circuito del Gran Premio de Austria. ¿Y a ti, cuál de todas estas caras del ring es la que te gusta más? ¿Prefieres la clásica veloz o la actual con curvas cerradas? Voy a estar esperando tu opinión en comentarios. Ya para finalizar, le agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido y si quieres apoyarme de manera gratuita ya sabes cómo hacerlo, comentando, suscribiéndote y dejando tu like que siempre viene bien. Y así más, como siempre soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y un beso y nos vemos como siempre en el siguiente video.